Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña José Luis Ágreda, ilustrador, historietista y director artístico reconocido en todo el panorama gráfico español. Ha dejado su huella tanto en la prensa como en el cine de animación, destacando en proyectos premiados como Buñuel en el laberinto de las tortugas y Robot Dreams. Con una carrera que abarca más de 2 décadas, su estilo personal y su enfoque narrativo lo convierten en una figura clave de la ilustración y la animación contemporánea. Muchísimas gracias, José Luis, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. Bienvenido a Pintamongers. Hola, bien hallado. ¿Cómo estás, Tony? Pues muy bien, con muchas ganas. Tenía muchas ganas de entrevistarte. Nunca pensé que tendría quizás el valor de proponértelo. Bueno, Porque, claro, te conozco hace muchos años, sobre todo de películas como Robot Dreams, pero antes de Robot Dreams ya me sonaba tu nombre, porque hice tu curso de doméstica hace muchos mira, años. sí. Entonces dije, ostras, y por aquel entonces no te conocía, entonces lo vi y dije, oh, qué guay, tal. Y empecé a explicar un montón de cosas y dije, ostras, qué guay, cómo mola, ¿no? Y luego sí que fui siguiendo tu trabajo y cuando me veía tu nombre por ahí, digo, ay, qué ilusión me hace que mi profe esté ahí. Entonces me hacía mucha ilusión. O sea Genial, genial. Me alegro. que súper bien. Y aparte que hace poco también entrevistamos a Zenzuke, que también es un titán de doméstica. O sea que, digo, estoy entrevistando a mis maestros. O sea que en ese sentido Sí. estoy súper contento. Bueno, en doméstica ya hay tantos cursos y además gente muy top ahí que Sí, da gusto, sí. sí, es una locura. Además que claro, que no, o sea, no paran de haber. O sea, no paran de haber y crece y crece y crece. Y es una salvajada. Y luego también, claro, hablando de ti y tal, yo recuerdo que hace muchos años hablaba con Miguel Ángel Ginerbou también sobre ti. Sí, Y recuerdo que él es el que me dijo que tú empezaste a estudiar arquitectura. Y digo, ostras, correcto. digo, Acabando. nada, tranquilo. Correcto, sí, 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 sí. Y digo, ostras, qué curioso o sea, cómo empiezas a estudiar arquitectura y luego acabas en la trayectoria maravillosa que has llegado. Bueno, o sea, me sigue gustando la arquitectura, sigo Ujú. interesado, me compro libros, bueno, me mantengo un poco al día, pero, pero bueno, la profesión, bueno, ni siquiera llegué a acabar la carrera. Ah, Estudié fíjate. muchos años, demasiados años para lo que lo he aplicado, ¿no? Ujú. Pero bueno, claro, yo dibujaba de siempre, tenía la afición de los cómics, me presentaba a concursos, participaba en fanzines, pero bueno, lo serio era estudiar arquitectura, ¿no? Los serios. Y sí, y bueno, y trabajando, o sea, estudiando, mientras estaba estudiando, me seguía participando en concursos, en fanzines, iba a convenciones y bueno, iba haciendo mi red social de aficionados y de profesionales del mundo del cómic, sobre todo, ¿no? Ujú. Qué bueno. Y a través de esas conexiones, pues me enteré de que en el país buscaban artistas que podían encajar con mi estilo. Me presenté bueno, les interesó mi trabajo para ilustrar la columna de Maruja Torres en el País Semanal. Ujú. Bueno, empecé a trabajar en el País Semanal, después pues, en convenciones en el jueves, o sea, el Salón del Cómic de Barcelona, pues ahí conocí a Montéis, a Manel. Ujú. Hice unas pruebas para ver si entraba primero en el Putamili, Ujú. en la revista de la Putamili, Sí. que ahí mandé una propuesta de serie, que la dirigía Montéis en ese momento. Montéis me dijo, la madre, nos gusta, encaja, pero la revista se va a cerrar. Con lo cual, Ah, no. qué rabia da eso, qué Pero, rabia. sí, pero tenemos, o sea, como nos ha gustado el trabajo, te iremos encargando cositas. Entonces empecé a hacer cositas de actualidad para la casa madre, ¿no? Ujú. Para Sí, el sí. jueves. Y después de un tiempo un poco de rodaje
en esas secciones, ¿no? De que pues cada 2 semanas pues igual me encargaban pues una doble página sobre la moda del jogging Ujú, o una página sobre el inicio del curso de estudiantes. Pues bueno, después de foguearme un poquito ahí, pues me encargaron serie. ujú, Querían hacer una serie sobre un grupo de música y ahí empecé a trabajar en la serie de los Chapas ujú. y, y muy bien hasta que me di cuenta que lo de la página semanal, Es para pensar curro, sí, chistes, sí. sobre todo para pensar chistes es un curro gordo y también conocí a Bernardo que llevaba tiempo intentando entrar en el jueves y le propuse, oye, ¿por qué no les decimos que haces los guiones tú? Ujú, Y lo propusimos, hicimos unas cuantas de prueba y les gustó, les interesó y ya seguí claro, colaborando con Bernardo Vergara, pues esa serie y dos más que hemos hecho después juntos, ¿no? Así que muy bien. qué Así guay. que fue, bueno, eso, empecé con arquitectura, Y mientras luego... tanto iba haciendo esto como hobby y al Ujú. final ya el hobby se comió la carrera y llegó un momento que dije, bueno, No es que tiene no mucho puedo, más o sea, ya sentido. no, ya no me da tiempo, no puedo llevar bien en condiciones lo otro, Ujú. así que pues abandoné la carrera ya definitivamente. Claro. Con A- pena, ¿eh? Con pena, No, pero sí, imagino, y más en la, claro, y más en la época, ¿no? Que tiene tanto peso, o sea, hoy en día también, pero yo me imagino que en aquella época en la que no había tanta información sobre cómics, porque claro, en sí, sí, aquella sí, época sí. sería una cosa más underground y sería algo más mainstream. Bueno, mainstream no, pero como que más underground en realidad, que no. Sí, lo que pasa es eso, que como tuve suerte de entrar pues bueno, en cómic, en el único sitio en España, la única revista que perduraba de Ujú, manera, o sea, estaba el Víbora también, pero ujú, bueno, con unas rates por página decentes y ujú. bien, y con cierta estabilidad, pues era el jueves, ¿no? Claro, Y eso, y el país, pues de repente dije, "Oh, pues estoy currando de lo que me qué gusta mucho". qué guay. Entonces, bueno, fue un poco, bueno, circunstancias bueno, suerte y trabajo, ¿no? Pero claro, para el país realmente, cuando tú estás trabajando para una publicación que tiene que ver con prensa, claro que tienen unas líneas editoriales tan marcadas y tan tal, y el jueves, que es precisamente más locura y más eso, ¿cómo equilibras ambas cosas? O sea, ¿cómo equilibras tu Bueno, cabeza para decir, voy a hacer un estilo y unos mensajes que sean más propios del país y luego otra o que sea para el jueves? O sea, me parece como muy dispar, ¿no? bueno, no, porque en lo que es el jueves, bueno, trabajo con guionista, ¿no? La mayor parte del tiempo. Bueno, cuando Ujú, eran cosas de las secciones estas, solía hacer yo solo, ¿no? Las ujú, secciones de actualidad, sobre todo al principio. ujú, Pero ahí sí que pones mucho bueno, de tu punto de vista, digamos. ujú, En el país lo que hacía era la sección de Maruja Torres, que yo lo que tenía que era ilustrar ujú. el comentario de Maruja Torres, no tenía que dar mi opinión, ¿no? Claro. Hay veces que sí, que das, pocas veces me encontraba con algo que dijera, yo creo que en ninguna ocasión, o una, Ujú. si acaso suena, me he encontrado con algo con lo que yo no estaba de acuerdo. En ese caso, pues bueno, ilustras estrictamente lo que dice Claro, exacto. el autor, porque tú estás en función del Ujú. autor, ¿no? Lo mío no era una ilustración de opinión, ¿no? Como Claro. puede estar haciendo ahora, eh, bueno, Sí, muchos Flavita artistas. Banana o Exactamente. Daniela Martí, sí, sí, exacto. Sino simplemente es un comentario al texto, Claro. digamos, ¿no? Que puedes enriquecerlo o puedes... si has Ujú. visto el curso de doméstica, sabrás de lo que hablo. Sí, 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 no, desde luego, desde luego. Aparte Lo digo que, para los, sí, los sí, que estén no, escuchando, ¿no? sí que lo haga, por favor, que está muy guay. Aparte me encanta la parte que explicas la teoría del color para vagos, me pareció fascinante. Digo, mira, digo, Sí. digo, yo que he tenido siempre mucho problema con el color, digo, aparte lo sigo usando mucho, lo sigo revisando de vez en cuando. O sea, yo me lo acabé, lo revisé. Bien, bien. Y, o sea, que lo sigo visitando de vez en cuando porque es que me gusta mucho. Y Me aparte, alegro, me alegro. y aparte es que es eso, ¿no? Lo que tú dices, que claro, para prensa, si tú tienes que estar ilustrando o sea, el texto de otra persona, en realidad no tienes por qué.
interpretar nada y dar tu opinión, sino simplemente ilustrar lo que están haciendo. Sí que es verdad que hay otros, Exactamente. sí que es verdad que hay otros autores que hacen un poco lo contrario, ¿no? Que utilizan eso como gancho para dar un poco su opinión o que la ilustración funcione por su cuenta sin necesidad del texto. No sé si estás un poco de acuerdo con esto Bueno, o sea, o que depende del estilo de la con persona. todo, sí, 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 no, vamos, pero todo lo que puedas aportar, bienvenido sea, ¿no? O Ujú, sea, en general, ya te digo, yo creo que en ningún momento hubo, o sea, me suena una en concreto, pero en ujú. ningún momento hubo algo en lo que yo estuviera en desacuerdo, ¿no? Entonces, ilustras algo con lo que estás de acuerdo, pues bueno, poco tienes que dar, ¿no? O sea, Claro. sí que intentas aportar algo, ¿no? Ujú, De alguna forma, ¿no? Aportar algo con metáforas visuales, con tu estilo, con... o enriquecer. Si ves que hay algo en el texto que igual se ha quedado más perdido, pues que dices, bueno, pues pongo de manifiesto esta parte, ¿no? O ujú. resalto esta parte, Claro, en ese sentido, ¿no? Pero eh, la otra, o sea, aprovechar eso como punto de partida para dar tu opinión me parece perfecto. Lo que pasa es que igual eso hay que tener opiniones de muchas cosas para poder dar sí, esa opinión, ¿no? claro, claro. Y, y bueno, pues en estas revisiones, o sea, en estas ilustraciones semanales, pues bueno, tampoco. Yo era más hacer de gancho para que la gente se parase en el artículo, ¿no? Hacer Claro. algún tipo de imagen que la gente cuando está pasando las páginas diga, hey, me quiero parar aquí y Ujú. quiero leer este artículo, ¿no? Claro, Entonces, a ver qué tienes que hacer cuenta. como o sea, mi motivación en general era, vamos a parar al lector aquí. Entonces, Ujú, hacer una imagen chocante, hacer una imagen con humor, que además en los artículos de Maruja funcionaba muy bien ujú. el llevar eso, o una imagen poética, o eso, una metáfora visual que de repente la gente diga, uy, Qué guay, qué tal, ¿qué es qué esto? Y entonces chulo. ya se paren a eso. Ujú, Y muchas veces también trabajas junto con el texto ujú, el título, vamos, del artículo. Entonces te ayudas del artículo y haces o algo que vaya en ujú, contra o que vaya a favor del artículo o que enriquezca el artículo ujú. o que con el artículo se entienda tu imagen, ¿no? Hay Claro. veces, muchas imágenes sí que funcionan exentas de texto, pero Ujú. otras Necesitas el necesitan ese texto, apoyo. claro, para O sea, contextualizarlo. yo no creo que haya una manera de hacerlo, ¿no? No, Sino no, desde que luego. la personalidad y también el artículo o el momento, ¿no? Mm. todo puede funcionar, ¿no? S- En los que no eran de Maruja, que eran en el propio País Semanal, muchas veces ilustraba otros artículos pues de autoayuda, de medicina, de psicología, ujú. de motor, de regalos, se hacía de todo, ¿no? De motor, qué Ah, fuerte. sí, pues eso, si tenían una publicidad, digamos, encubierta de algo, Ujú. pues se han presentado estos coches en tal. Pues bueno, pues Sí. ahí era un poco más publicitaria, digamos, Ujú. la ilustración. Claro. Y de hecho, bueno, a partir de estar en el país, que es como el súper escaparate, Ujú. pues te llaman también directores de arte, pues o de empresas de publicidad o de otras revistas para ilustrar Ujú. artículos o anuncios o cosas, ¿no? Qué guay. De hecho, sí, había visto que habías trabajado tanto para Apple como para Wacom también en algunos proyectos. Sí, sí, para Wacom trabajé haciendo un anuncio de una nueva tableta, y Ujú, entonces era una cosa animada, entonces se dividía en varios ujú, episodios, y uno de los episodios, no, cortitos, era un anuncio, uno de los episodios estaba diseñado por mí, ujú, porque la parte de arte de personajes y fondos era mía en ese fragmento. ujú. Y en Apple hice varios anuncios de aplicaciones, ¿no? De estas, bueno, lo siguen haciendo. Actualmente yo no, no lo miro tanto, pero sí que pues hacen Estas los juegos del animaciones, mes. sí, exacto. O estas Bueno, aquí aplicaciones de... sí, no eran animaciones, eran pues eso, los juegos del mes y hablaban pues de un juego de danza. Ujú. Si lo recupero y lo pongo ahora en el blog, o Sí. sea, en las redes. Y entonces, pues hacías varios dibujos como muy estilizados para ir acompañando el artículo y hacerlo como más ligero el artículo, ¿no? Ujú. Sí. Pues cosas de esas. Y hay mucha diferencia, porque claro, si hay, o sea,
Apple y Wacom son empresas ya súper consolidadas dentro de sus gremios, ¿no? Pero claro, la prensa tiene otra vibra, ¿no? Entonces, que hay muchas diferencias a la hora de que te propongan este proyecto y lo lleves a cabo. Tienes más miradas, las miradas tienen otro ojo, te dejan más libertad. ¿Cuáles son las Y diferencias? sí, bueno, suele depender mucho del director de arte y de qué es lo que les haya vendido Ujú, a las empresas, ¿no? Porque a Apple o a eso, no trabajas con un equipo ujú. de publicidad que trabaja para estas empresas, ¿no? Claro. En general, para publicidad sí que el dibujo tiende a ser más neutro. No, Mm, no, eh, no puedes arriesgar digamos, más, no. ¿no? A lo mejor en el estilo, ¿te refieres? Bueno, eh, no, o sea, en el estilo sí se puede arriesgar. Bueno, es que depende mucho de la propuesta, ¿no? Por Claro. ejemplo, el anuncio para Wacom sí era arriesgado y de hecho mi propuesta, o sea, mi parte, que me dijeron, básate en estos diseños tuyos, ¿no? Les gustaba un estilo concreto de mi trabajo. Ujú, Eh, Mi parte era casi la más convencional dentro de las otras, ¿no? Porque iba evolucionando mucho el dibujo, ¿no? Y había otras mucho más radicales. ujú. Depende. En lo de Apple, pues tiene que ser un dibujo para todo el público, porque quieren vender para todo el público. Entonces sí Claro. que hay unas características que han visto en tu trabajo que les interesan y dicen, bueno, pues me interesa pues lo estilizado, el uso del color, pero pues sí que menos caricaturesco, menos... Igual los rostros tienen que ser más genéricos, ¿no? Ujú. Para no ser, porque si no igual les lleva mucho a cómic o a, ¿no? Claro. Cuando Como que a lo mejor esa serie de valores a lo mejor se están perdiendo un poco. Los valores de Apple, que son más de limpieza y más tal, a lo mejor se pone un estilo que sea como más puntiagudo o más agresivo, a lo mejor rompe un poco, ¿no? Con sus propios valores. No sé si Sí, es a sí, lo que sí, te sí. refieres. Bueno, eso también. Ujú, O sea, lo que pasa es que cuando te piden algo que es con tu estilo y dicen, bueno, pues como estas ilustraciones que tienes aquí, nos lo haces, ¿no? ujú. Entonces ahí estás como tranquilo porque estás en tu mundo, ¿no? Claro, estás en tu Entonces casa. sí, sí. Y más o menos fue eso, ¿no? Ujú, No era tanto puntiagudo, sino cuando, yo qué sé, cuando metes mucha información en los rostros, ¿no? Y parecen un ujú. personaje concreto o una persona concreta. En publicidad me suele funcionar menos cuando lo hago yo, Claro, claro. porque pues, parece que es más una imagen de un cómic o Mm, algo así. Entonces ahí es donde los rostros, por ejemplo, suelen ser más genéricos, los cuerpos, menos específicos, menos personaje, ¿no? Y claro. más modelo general. Genérico que todo el mundo se puede identificar con ello. Claro. Eso es, eso es. Sí, es que claro, es curioso porque a veces como a los ilustradores nos gusta jugar, ¿no? Y nos gusta jugar con ciertas deformaciones, a ver qué tal, pues, esa búsqueda, ¿no? Que tenemos Sí, de encontrar ese personaje o de encontrar ese estilo que sea interesante, por lo menos a ojos del ilustrador, ¿no? No tanto del público sí, genérico. Y esto, por ejemplo, es algo que he hablado con estudiantes de ilustración que estaban como, claro, están empezando y todavía pues le da como ese miedo, ¿no? A veces de encontrar clientes o de trabajar para un cliente, poner precios, ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces ellos pero eso no se cura. No, no, lógicamente no se cura, o sea, eso es simplemente tener que soportar la incertidumbre de este oficio que es así, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, hablaban de que les preocupaba el hecho de que ellos tuvieran un estilo y que de repente hubiera un cliente que les pidiera otra cosa, como que ellos se venden para hacer un estilo que no es el suyo, ¿no? Y, o sea, yo tengo mi opinión, yo les decía que, bueno, que también depende del hambre que tengan, ¿no? Y de lo que quieran ingresar ese mes, porque obviamente necesitas comer y si tienes que comer y tienes que vender un poco tu estilo, pues desde mi punto de vista, pues bueno, pues no pasa nada porque como que el estilo es algo que también va cambiando. Eso al menos era mi opinión, no sé si tú tienes una similar o... Pues es similar, o sea, pero con menos problemas morales todavía. No, o Ya, sea, yo creo, o sea, lo que haces tú, lo haces tú y es tu estilo. O Ujú, sea, tu estilo también es la forma en la que resuelves problemas. En claro. una ilustración comercial, tú tienes que resolver una serie de problemas o circunstancias de ese proyecto. Y Ujú, las vas a resolver tú con tus habilidades como artista. ujú, Entonces, ese es tu estilo. En ese estilo, en el caso del que hemos comentado,
una de las características era eso, que fuera más genérico, ¿no? Ujú. Entonces, tú miras con tus herramientas, y entre tus herramientas está tu estilo, cómo puedes representar eso para cubrir las necesidades de tu cliente. Ujú. Entonces, ahí no hay, o sea, yo no siento, estoy perdiendo mi estilo o estoy vendiéndome. No, o sea, estoy vendiendo mis herramientas como artista y lo voy a hacer yo y lo voy a hacer Ujú. con mi estilo porque es como dibujo yo. Claro. Es verdad que en general yo me aburro mucho de las maneras en las que dibujo y voy cambiando y voy haciendo una forma distinta de dibujar de una vez a otra. Ujú. Por eso también igual me resulta más fácil o más dentro o sea, admitir que cambio de estilo, Ujú. pero porque incluso cuando hago cosas personales digo, uy, pero ¿qué le va bien a este proyecto? Entonces pienso la manera en la que puedo adaptar mi estilo a ese proyecto. Ujú. Incluso para las cosas personales, pienso según proyecto, pues para las cosas profesionales también pienso según proyecto, ¿no? Entonces, Claro. no, bueno, el problema es cuando te encargan algo para lo que no crees que seas el adecuado, Qué buena ¿no? esa. Entonces ahí, claro, tú dices, quiero comer, quiero hacer este trabajo, podré hacerlo. Ujú. Y hay veces que te vas a lo loco y dices sí, y después es un infierno porque te cuesta el doble, no te resulta rentable porque tienes que trabajar muchísimo más, intentar Ujú. adaptarte a una cosa que no, para la que no estás preparada, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es importante eso, saber que con tus herramientas le puedes dar algo al cliente, ¿no? Ujú. Y que ahí no hay prostitución de tu estilo, Claro. sino que, bueno, tú ahí vas trabajándolo como puedes. Pero Ujú. si te comprometes a un estilo que no es el tuyo, o sea, que está tan lejos del tuyo que te va a costar, que no va a rendir, que vas a firmar un trabajo que no te va a representar, Ujú. bueno, ahí es donde hay más problema, ¿no? Claro, pero fíjate, o sea, has dicho una cosa que me parece súper interesante, que es el tema de que tú te des cuenta de que tú no eres el artista adecuado para ese proyecto. O sea, como si el proyecto tuviera una identidad propia antes de ser creado incluso, y tú decir, no, es que mi estilo o mis capacidades o mis herramientas no encajan para este proyecto. O sea, requiere también de una humildad muy, muy, muy grande y decir, mira, yo soy un profesional, que llego hasta aquí, que tengo estas herramientas, que tengo esta forma de trabajar, y quizás este proyecto no es, o sea, yo no soy lo que necesita este proyecto, quizás quien necesita es esta otra persona. O sea, creo que hay que tener una humildad muy grande para llegar a ese punto, ¿eh? Bueno, y también saber que va a ser un infierno si lo Bueno, coges. sí, también, sí, También cierto. ser previsor y Sí. decir, vale, o les pido muchísimo dinero porque esto va a ser un problema Ujú. y si sale pues me va a compensar o no, ¿no? Claro. Pero bueno, también hay veces que eso, que te llega algún trabajo y dices, joder, esto para mí no, Ujú. pero porque te dan referencias y te dicen, buscamos esto y dices, ¿y por qué si buscáis esto no llamáis a este? Que Claro, me estás exacto. poniendo de ejemplo, ¿no? Dices, no, Claro. que a ese igual no lo podemos pagar. Pero Ujú. preguntad primero, igual sí le podéis pagar. Claro. O podéis llegar a un O acuerdo hay o lo que veces sea. que, sí, o hay veces que dices, mira, llama a este otro. Tengo otro amigo que creo que os lo va a dar mejor Ujú. Claro. lo que eso. Y también las empresas, o sea, es pena rechazar curros, Ujú. ¿no? Pero si ves que no eres la persona adecuada, pero sí les puedes dar una oferta, pues también le estás dando un servicio a ese posible cliente, ¿no? O sea, Claro. dices, joder, es que si no acepto el trabajo voy a perder a este cliente. Bueno, pues igual no, igual dices, oye, yo no te lo puedo hacer porque sé que no es mi trabajo, ¿no? Ujú. Claro, claro. Pero mira el trabajo de este otro, igual ni siquiera lo conoces, pero dices, esta persona me parece que te puede funcionar mejor, ¿no? Que se adapta Ujú. mejor a lo que buscas. Sí. Y entonces, pues bueno, le estás dando una respuesta profesional al cliente y bueno, no pierdes al cliente, ¿no? Sino que Ujú. yo espero que interprete, mira, para Claro. esto no, pero para otro proyecto igual sí, porque veo que me responde bien Ujú. esta persona, ¿no? Por lo menos estás ayudando al cliente, que al final es la única finalidad. Eso Aunque es, no sea con tus propios trabajos, por lo menos es con una solución de te llevo a esta eso otra persona es. que te puede Sí, ayudar. Entonces, eso es. No le dejas tirado, sino claro. que le aportas algo. Sino que por lo menos estás ahí, qué guay.
Y entonces, claro, con lo que estabas diciendo, ¿no? De que cuando te llega un proyecto, tú ves si puedes ser el artista adecuado para esos proyectos. Claro, de repente te llegan proyectazos de animación super guays, ¿no? Como la de Buñuel en el laberinto de las tortugas, incluso la de Robot Dreams también, que ha sido súper premiada, y digo, ostras, digo, a mí me llega eso, yo me asustaría mucho, pero tú fuiste ahí a tope, ¿no? O Yo sea, me asusté como... mucho, sí. Sí, te Sí, asustaste. sí, sí, sí. O sea, Robot Dreams, Buñuel. Buñuel, claro, me llamó, yo creo que fue Salva, el Ujú, primero, el director, Salvador Simón, a decirme qué iban a hacer. Estaban haciendo la adaptación de Buñuel en el laberinto de las tortugas, el libro de Fermín Solís. Claro, yo iba, mientras tanto, a toda velocidad en mi cabeza atando cabos, diciendo, bueno, el TVO a mí me encantaba. ujú, También lo veía que podía, o sea, era algo que podía hacer, o sea, ujú, trabajar con el material de Fermín. En ese momento no se sabía si se iba a hacer muy, muy en el estilo o no, todavía, ujú, ¿no? Estaba un poco ahí. Pero sí que me llamaba la atención. Yo había trabajado para cosas de animación, pero siempre como freelance, pues haciendo diseño de personajes o haciendo diseño de fondos. ujú. No había, o sea, dirección de arte, desde luego, no lo había hecho. Siempre cuando doy charlas sobre esto, suelo decir, ¿qué preguntaba? Y es verdad, ¿no? Que en algún momento lo pregunté, no, no Sí. tan teatral como lo suelo hacer en las charlas, pero bueno, ¿y qué hace el director de arte? Esa es una pregunta que tenía yo preparada. Digo, ¿qué? Porque Sí, yo tengo una idea vaga de lo que hace, pero me da la sensación de que lo hace todo y está supervisando, pero también hace trabajo de pico y pala, pero también digo, ostras, digo, me parece como... pues un poco eso, un poco de todo. Ya, ya. Y también dependerá supongo, del director de arte y del proyecto, porque en cada uno de los proyectos he trabajado diferente, ¿no? También. Ostras. Bueno, cada proyecto es un poco lo que te pide, ¿no? Ujú, En- pues claro, cuando piensas que en una película de animación absolutamente todo, pero todo, todo, todo lo que sale lo ha tenido que imaginar alguien antes y dibujarlo, ujú. dices, ostras, y esa es la labor del departamento, no del dirección de arte. La labor Claro, del departamento de arte es diseñarlo todo. O claro. sea, diseñar todo lo que se va a ver en la película. Después el Ujú, departamento de animación lo va a mover. claro. Pero si va a mover un cigarrillo, alguien ha diseñado ese cigarrillo antes, Incluso ¿no? Se va a incluso encender. cómo se deshace la ceniza con un estilo concreto que no desentone con todo lo demás. Claro, es que es una Exactamente, locura, es una locura. exactamente. Entonces, es diseño de fondos, diseño de personajes, diseño de props y diseño de efectos. Los efectos no puede entrar el departamento de arte, hay veces que lo hace directamente animación, después supervisa arte, pero vamos, en general es más animación porque son los que saben Ujú, eso, ¿no? Pero sí que puede supervisar justo en la parte de efectos, sí que puede entrar algo el departamento de arte. Bueno, pues claro. básicamente pues me llama Salva, yo pensaba, bueno, me ha recomendado Fermín. Le llamé después inmediatamente a Fermín Ujú. para darle las gracias y dice, ostras, ¿te han llamado a ti? ¡Qué bien! No tenía ni idea. Pues genial, pues además que ¡Qué somos amigos maravilla! conocidos, Claro. nos conocemos. Pues no sé, pues yo creo que fue a través o sea, del portfolio de Behance, donde vio Claro. Salvo el trabajo, le llamó la atención algo, o la versatilidad, o algo vio que le encajó y que dijo, venga. Ujú, También es una película pequeña, con lo cual también no les venía mal a alguien sin experiencia, ujú. pues no había Ya. presupuesto y, bueno, en general, excepto pues Manuel Cristóbal con mucha experiencia en producción y Manolo Galeana en dirección de animación, que es el padrino de todos los animadores en España. Ujú, El resto éramos muy jovencitos. El equipo de arte, excepto uno, eh, todos éramos en el mundo de la animación ujú. prácticamente juniors, ¿no? Claro. En la animación sí que había animadores más Seniors y experimentados, tal, ¿no? Claro. sí, pero hay muchísimo junior, mucha gente que se preparó allí in situ en Extremadura, en Ujú, Almendralejo. Teníamos una escuela de formación allí en el propio estudio. ujú. Entonces, pues, bueno, eso, que también supongo que me cogieron porque de lo que podemos pagar, que ¿Qué nos podemos ¿quién nos permitir? gusta, no? Claro.
Bueno, pues fue a aprender sobre la marcha y yo creo que fue el proyecto ideal para empezar a trabajar. Sí, Primero por eso, porque estábamos mucha gente joven. Bueno, yo no era tan joven, pero joven en esta sí, a lo profesión mejor la de profesión de animación. animador y tal, sí. Sí, y entonces aprendíamos juntos, ¿no? Y se trabajaba en estudio, no había nada, apenas remoto. En la parte de arte no hubo nada de trabajo en remoto, era todo en estudio. Ujú. Y entonces había estas ganas de ir aprendiendo juntos y de ir respetándose mucho. La verdad es que esa parte fue genial. También que Salva, el director, pues es ilustrador también, trabajó mucho tiempo como ilustrador, Qué entonces guay. había una forma de comunicarse que nos entendíamos muy bien, ¿no? Ujú, A la hora de esto cómo lo hacemos, esto cómo lo tal, y decía, pues, ¿y por qué no aplicas aquí una capa de no sé qué, tal? O sea ujú. que maneja perfectamente Photoshop, con lo cual también era fácil y fue como, Ponerte de acuerdo con él y llegar a puntos fue, intermedios, tal, fue claro. sencillo, ¿no? En esa parte, ¿no? La parte que más cambia es que tú habitualmente como ilustrador estás en tu casa, en tu estudio, o en la habitación de al lado de tu... y estás, pues bueno, pues trabajando cómodamente, vas viendo tú la evolución, eres tu juez, hasta que no consideras que esto está visible, no lo enseñas al Claro. cliente. Bueno, ahí es distinto, ahí estás, pasa por el director por detrás, te dice, no, yo esto no lo haría así, y tú dices, que ya lo sé, que todavía estoy trabajando, estoy Estoy buscando, tal, investigando. claro. Pero bueno, pero te acostumbras a eso, ¿no? Y también lo que me di cuenta, lo genial que es trabajar con otros artistas, con Eli Castro, por ejemplo, en el caso de Buñuel, tenerla cerca, ver cómo trabajaba ella. Bueno, pues fue muy enriquecedor, ¿no? Y yo creo que para todos. O sea, yo soy súper fan de trabajar en estudio. O sea, Ujú. me parece que es la manera de involucrarte mucho más en el proyecto y aprender muchísimo más de todo, ¿no? Claro, de la gente que tienes alrededor y De la todo, gente que ¿no? tienes alrededor, sí, sí. Ujú. Y también es un acicate también para mejorar, ¿no? Para decir, wow, lo que está haciendo este, tengo que Tengo ponerme que las estar a la pilas. O sea, altura, exactamente, no te puedes relajar, ¿no? claro. Respecto a lo que es dirección de arte, básicamente al principio es hablar mucho con el director, ver qué es lo que quiere el director Ujú, y ofrecerle qué aspecto, o sea, en una película de imagen real hay cosas que ya están hechas, ¿no? ujú, Van a rodar en el castillo de no sé qué, el director de arte pues tendrá que vestir ese castillo para que responda a el tipo de imagen que quiere ujú. el director. También está el director de fotografía que le va a dar un envoltorio de Con luz y luces, sombras planos, y claro. colores a ese eso, ¿no? Ujú, Entonces, en imagen de ficción, en imagen real, trabajan en conjunto director de arte, director de fotografía y el director, ¿no? ujú. Y después también vestuario, peluquería, pero siempre yo creo que es una vez que el director de producción y el director de arte ya han marcado las pautas, ¿no? Ujú, Claro, aquí no hay director de fotografía, es el director de arte con el director de la película los ujú. que tienen que definir el estilo, Claro, ¿no? Para diseño de personajes, para estilo de fondos, principalmente, cuál va a ser el aspecto general de la película, ¿no? claro. O En sea, ese marco. Entonces, para tú hacer. le tienes que... Perdona, acaba, que te hago una pregunta. Es que creo que tiene que ver, es para aclarar un poco Sí, la idea, pero. sí. Bueno, pues básicamente es, ¿cuál es el aspecto que quiere el director? ¿Qué tipo de Ujú, colores? ¿Qué tipo de diseño de personajes? ¿Qué tipo de escenarios? ¿Más realista? ¿Más gráfico? ¿El tono va a ser más triste? ¿Más alegre? ¿Se va a parecer a este tipo de película? ¿A este otro tipo de película? Queremos que sea algo que no ya se ha hecho antes. ujú. No, ese tipo. También ahí interviene también el presupuesto. ¿Qué podemos, o sea, qué estilo podemos hacer para que nos llegue para el presupuesto que Claro. tenemos, ¿no? Ujú, Mm, un estilo con líneas muy curvas de personajes, como muy fluidos, va a llevar una animación súper fluida que es mucho más cara. claro. No,
en Buñuel, por ejemplo, pues no, íbamos a personajes más rotundos, Más más angulosos, ¿no? Además, por rectas, lo que más veo. angulosos, que pudiera funcionar mejor para una animación que va a ser pues a cuatros, por ejemplo, ¿no? Ujú. En vez de a unos o a doses. Entonces, interviene también eso, interviene producción, interviene qué presupuesto tienes, cuántos artistas vas a poder contar y cuántos fondos tiene la película. Si tiene 6.000 fondos, pues vas a tener que ir a toda velocidad, vas a tener que pensar cómo lo hacemos, qué Claro. nivel de realismo, cuánto detalle hay. Eso también te va a influir en qué tipo de personajes vas a hacer, si los vas a hacer para que integren bien. Bueno, Ujú. pues es un poco por ahí el tipo de cuestiones, ¿no? Claro, ¿qué hay que hacer para realizar Que la hay que hacer. película? Y esa es un poco la función inicial, ¿no? Entonces, o el propio director de arte hace esos primeros diseños, o tiene a alguien de confianza que, junto con el que trabaja esos primeros diseños para hacer como unos concepts que marquen la guía, ¿no? Entonces Ujú. se empieza a investigar haciendo diseños hasta que tenemos como como unos concepts iniciales, unos frames como de película, para decir, bueno, Ujú. esto es lo que tenemos. Eso suele ser también el dossier que se utiliza, porque aquí estamos todavía en preproducción, ¿no? Ujú. Igual no hay ni clientes, igual esto es para presentar un proyecto. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en dos proyectos para ver si salen, o sea, que igual no Ujú. salen. Igual una productora tiene 10 proyectos previstos y sale uno. Pues bueno, pues Claro. estás trabajando y entonces ahí se ponen esos frames y con eso ayudas a vender la película, ¿no? Claro. O sea, Y estás haciendo ahora preproducción o sea, estás trabajando para algo que no a lo es mejor todavía sale o a lo mejor no. exactamente, Uf, eso es, sí. madre Sí, mía. pero bueno, eso es como muy, muy habitual. O sea, Claro. ya te digo, que puede ser que de cada 10 proyectos le salga uno a la productora, ¿no? Ujú. Qué Entonces, fuerte. pues bueno, pues estás con equipo o sin equipo, depende del presupuesto para esta fase, haciendo cómo se va a ver la película y intentando que también que sea algo interesante para poder venderla y conseguir, o sea, venderla es conseguir financiación, Financiación. conseguir ayudas, conseguir coproductores, partners y todo. Ujú. Y bueno, ese es eso, esa función. Y después, una vez que ya el estilo está más o menos establecido, bueno, lo ideal es que te encargues de formar, de tener el equipo, ¿no? Ujú. Hay veces que hay equipo que tienes que heredar, hay veces que sí lo puedes elegir, que tienes como más libertad. Bueno, vas buscando qué equipo es el ideal para tu película. Ujú. Ahora ya con más películas, pues ya si puedo contar con compañeros que me han funcionado muy bien y que ya son amigos, con los que me entiendo bien y que además el trabajo es súper profesional, pues digo, bueno, pues oye, voy a llamar a Julio otra vez, voy a llamar a Pablo, voy a llamar a Ed. Vas intentando coger a la gente Que que te conoces con ha los que funcionado trabajas, con los bien. que trabajas bien. Sí, porque después sabes que va a ser más directa la comunicación, más rápida, sabes lo que te van a dar. Entonces en eso ya No, y sobre todo que van a trabajas ser muchas horas, van a ser muchas horas, van a ser muchos sufrimientos y mejor que varios la años gente, de, claro, de trabajar así, mejor que la sí. gente con la que estás trabajando te lleves bien porque si no vais a acabar matándoos. Sí, sí, sí. Y que sepas que responden y que sepas lo Claro, que hacen también, ¿no? Que sabes claro. lo que les puedes pedir, ¿no? Claro, exacto. Y entonces, pues, después de esa fase inicial más de creación, hay una fase más de supervisión. O sea, porque ya empieza a acelerar, ya entra a producción y dice, "Vale, necesitamos, para tal fecha necesitamos estos planos para que los layouts que hagamos pasan a animación y pasan a background, a colorear. Ujú. Entonces, bueno, ya tienes que ir entregando en unos plazos y el equipo se va haciendo más grande, tienes mucho menos tiempo ya para dibujar. Claro. Y ahí empiezas solo a supervisar, ¿no? Y hacer retakes en los trabajos de la gente. Y básicamente ya esto es hasta el final de la película, súper acelerado. También se va quedando menos equipo, con lo cual al final de la película vuelves a dibujar porque tienes que hacer los retakes de todo. Si alguien te ha entregado algo, lo tienes que corregir tú porque ese tiene que estar haciendo planos para otra cosa. Bueno, Claro. va siendo un poco así la cosa, ¿no? Ostras. Pero bueno, Sí, eh, no, que ya te digo, se lo que es dibuja la más al animación. principio, después se supervisa y después está esa fase un poco ya de cerrar la película, ¿no? También viendo, Ujú. supervisando un poco el acabado final
de talonajes y de laboratorio y esas cosas. Claro, es que claro, o sea, lo cuentas como si fuera algo como muy, muy sencillo, pero yo, o sea, yo que he entrevistado a algunos animadores, es un trabajo de pico pala y es muy, o sea, es muy frenético, o sea, es muy de ta, 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 y tiene que ser como Sí, muy al dedillo y rezas y tocas madera para que nadie se te ponga enfermo, por favor, porque si no, sí, no vas a sí, poder sí, sí, llegar a sí, sí. tiempo. Sí, sí, o sea, muy, Sí, curro porque muy. además o sea, hay unos plazos, siempre hay un plazo. O sea, es Claro. muy complicado que ese plazo, o porque tienes que estrenar en algún festival concreto que te has comprometido, o porque tienes que cerrar la película para que las ayudas que te han concedido no las tengas que devolver, que ya sería catastrófico. Claro. Entonces, siempre hay algún tipo de límite que hay que cumplir, o sea, pero Ujú. irremediablemente, o sea, que dices, pues si hay que bajar calidad, se baja calidad, porque es que tienes que cerrar Claro, tienes que en un entregarla sí o determinado sí. momento, ¿no? O sea, Qué no fuerte. hay otra opción, ¿no? Es que Entonces, luego bueno, también te da mucha rabia, ¿no? Cuando has hecho un proyecto, has invertido tanto tiempo, y de repente ver que tienes que bajar la calidad general de todo y entregarlo igual, hay algo ahí que, ¿no? sí, eso Que es se te terrible, sí. encoge, me imagino. O sea, tiene que ser muy duro. Sí, sí, sí. Y también aprendes, o sea, que es importante que el trabajo inicial, primero que al principio no se va más lento, o sea, no hay que ir más lento, hay que ir igual de rápido al principio, porque sabes que después te va a coger el toro, Ujú. y que hay que dejar como los pilares iniciales, o sea, los foundations, me sale, ¿cómo se llama esto? La cimentación, muy bien al principio del proyecto para que después todo sea más fácil. O sea, Claro. que esté muy claro el estilo, que haya una Biblia clara para que el resto del equipo la pueda seguir rápidamente, Ujú. que hayas pensado soluciones que sean rápidas y eficientes, sobre todo, Ujú. que el equipo que has formado pueda estar durante la mayor parte del tiempo posible para que no se te vayan y tengas que formar otro equipo. Bueno, vas aprendiendo qué cosas hay que hacer Claro, para poder solventar bueno, esos problemas más en. para que sea eficaz, ¿no? La Claro. producción. Y escucha, y que es que esto es también un debate que he venido, o sea, que ha venido al podcast alguna vez, ¿no? Porque por lo que hablabas, ¿no? De que hay equipos que a lo mejor se te van y tienes que formar a otros y tal. ¿Qué cuenta más o sea, a la hora de un equipo, ¿no? ¿Qué cuenta más la actitud que tengan o el talento que tengan? Porque eso me parece como un equilibrio complejo a veces. Es complejísimo. Sí, por ejemplo, o sea, yo creo que en el equipo tienes que tener gente que te dé confianza, ¿no? Y que sepas que van a cumplir y que sus Ujú. mínimos ya sean lo mismo que tus mínimos. O sea, que sepas que, Ujú. o sea, en general, lo mejor es tener gente que es mejor que tú. Sí, desde luego. Y afortunadamente he tenido la suerte de trabajar así en las películas, ¿no? Es decir, joder, qué bien, que puedo exigir más de lo que me puedo exigir a mí. O sea, yo puedo hacer un concept, pero, o sea, que sé que este me lo va a hacer mejor. Claro, Yo le puedo guiar, oye, lo que estamos buscando es esto, y se adapta, lo hace, tal, y ya lo vas cuadrando a partir de ahí, pero sabes que ya tiene un nivel. claro. Pero bueno, lo que decías tú del equipo, es esencial que el equipo pueda trabajar bien junto, ¿no? Ujú. Entonces, yo recuerdo especialmente en Robot Dreams, la idea era tener un equipo pequeño durante mucho tiempo en vez de mucha gente durante poco tiempo, ¿no? Que más o Claro. menos eso equilibra para producción el dinero, ¿no? Ujú. Entonces, es mejor un equipo pequeño más tiempo porque no tienes que andar formando y porque el estilo se va a unificar más rápido porque son menos gente. Ujú. Y entonces ahí sí que interesaba eso, que hubiera un equipo que se llevase bien. Entonces, Claro. las entrevistas, una gran parte de las entrevistas que hacíamos era para ver cómo era, o sea, era chateo, para ver si se reían, si no, Qué qué sentido del fuerte. humor tenían. Sí. O sea, porque realmente sabes o sea, que hay veces que puedes tener a alguien en el equipo que es un cenizo y que no se sabe, o sea, que no quiere decir que solo cogiéramos gente graciosa, No, obviamente no va a estar pero todo el rato de bromas, pero sí que tiene que tener un cierto sentido del humor para poder tomarse bien exactamente el para saber ambiente. que, exactamente, y que funcionase bien, que no sea un agujero negro. Claro.
no sé, hay veces que en las entrevistas puedes percibir algo de eso. Te puedes Claro. equivocar como te puedes equivocar con todo, como te puedes equivocar viendo un portfolio diciendo Oh, cómo qué bien dibuja lo este hacen. tío Ujú, y después resulta que, bueno, que estaba calcado, que eso era parte de algo que en realidad había hecho el layout otro y él solo había coloreado, que ujú, también te puedes equivocar viendo eso, claro. ¿no? Pero bueno, o sea, confías en que lo que ves es cierto y que la entrevista, si hacíamos unas entrevistas más o menos largas, Ujú, como para entender cómo era esa persona y decir, oye, nos gusta. Que seguro que nos equivocamos en más de una ocasión y echamos para atrás a alguien, ¿no? En claro, algunos decíamos, joder, este dibuja genial, pero nos puede costar claro. eh, comunicarnos con él, ¿no? Ujú, No sé si, o si, si es muy reacio a adaptarse al estilo que le estamos pidiendo o no. ujú, Bueno, había esta cosa. ya. En, recuerdo una entrevista voy a decir el nombre, a Julio Capa. Hicimos la entrevista y dijimos, ¿de qué va este tío? O sea, nos pareció, o sea, dijimos, joder, dibuja de puta madre. O sea, nos interesa lo que hace, pero iba como con una actitud de sobrado rara. Ya. Pero era rara, ¿no? No, tampoco es que fuera chulo, Sí, sí, o sino sea, había como cierta distancia con, ajá, vale. ¿Y entonces en qué consiste? Ah, vale. Ujú. Decimos, y pasamos. Pero más adelante, que necesitamos más gente, poco después dijimos, vamos a entrevistarlo otra vez. sí. Otro. Era otro. Ostras. Súper encantador, un tío de Cádiz. No, no típico de Cádiz, pero Sí, gracioso, simpático. Y una vez le pregunté, o sea, y lo contratamos, y he vuelto a trabajar con él en 3 proyectos más. sí. O sea, porque es un cielo, es un amor, se puede trabajar con él, es súper positivo, es súper creativo, proactivo, es perfecto, o sea, él es el colaborador perfecto. Mm. Y alguna vez le pregunté eso, qué pasó en ¿Qué esa pasó en la primera primera? entrevista? Claro. Porque, y creo que era que había mandado a varias cosas y no estaba seguro de cuál era la que éramos nosotros. Y entonces estaba un poquito Ah, diciendo, a ver si meto la pata o no, y digo algo que no era porque no es el... Entonces interpretamos muy mal, o sea, interpretamos como claro, como como sobrado, iba en de realidad pasota, su era actitud de... miedo y era un poco de defensa suya porque no... Claro. Claro, porque había Porque en enviado, ese momento estaba descolocado. claro, había enviado a muchas y no sabíais A exactamente, no la sabíais vez exactamente cuál erais estaba, vosotros. exactamente, estaba descolocado, estaba mezclando y decía, bueno, por Ostras. si acaso no me mojo mucho en lo que diga. Y eso nosotros lo interpretamos de otra manera. Por eso te digo que se puede uno equivocar, Oh, porque en esto habría sido realmente una pena, porque realmente Julio ha sido clave en Robot Dreams, en Decorado le he vuelto a llamar, en la que estoy trabajando ahora, claro. y en otro proyecto intermedio que presentamos y que al final no parece que no ha salido, pues bueno, y le volveré a llamar en todo lo que pueda porque es un amor, Es ya un te digo. encanto. Qué guay, qué guay. Ya decía yo, digo, sí, digo, a ver, si te está diciendo el nombre, digo, imagino que al final habrá sido una buena historia, ¿no? Digo, Sí, sí. ostras, pero qué curioso, o sea, qué curioso, ¿no? O sea, claro, el llevar la entrevista y decir, ostras, no sé exactamente cuál es, digo, voy con una actitud así para que no piensen que, ostras, te puede jugar una Sí, mala claro, era... pasada. Sí, sí, sí. Qué Sí, no sé, bueno. le salió el día raro. Ya, ya, También eso ya. lo tienes en cuenta cuando haces una entrevista y dices, Ya. bueno, sabes que la gente está nerviosa, que la gente ante eso reacciona no como reacciona en una conversación normal, ¿no? O Ujú, sea, que puede claro. estar más esto intentando ser más serio. Si le hacen Ujú, bromas, dices, joder, yo ahora no estoy para bromas. ¿Por qué claro. me meten en esta cosa, no? O sea, que Por hay... qué me cuentan un chiste ahora de repente? Sí, sí, sí. Esto no estoy yo ahora, Ya, 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 que ya. yo lo que quiero es irme a mear otra vez. Ya. Entonces también lo tienes en cuenta, ¿no? O sea, no es, nada es, bueno, pues ha tenido una actitud y de esta cero, sino que intentas valorar eso, el trabajo, cómo ves la actitud, Ujú, qué bagaje tiene. Después producción también intervienen, vale, pero este nos pide esto, necesitamos otro de menos precio, porque si no, ujú. solo podemos contratar a dos en vez de a tres. O sea, que al final hay muchas decisiones para, Mm, claro. para coger equipo, pero es esencial, esa fase, lo más que
pueda estar Hombre, es es una ideal. puerta de entrada muy grande al final, porque si el equipo no lo acepta, por mucho que le encaje en el presupuesto, no va a trabajar bien y no va a ser Mm, tan rentable al final. sí, no, no, pues eso, es esencial Ujú. currarse bien esa fase de contratación. Claro, esa parte, curioso. Pues claro, yo lo que pensaba es que, claro, o sea, tú como director de arte tienes que estar como muy en contacto con el director constantemente pues, para el tema pues, del estilo, del ritmo, de colores, tal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, yo, tal cual te estaba escuchando hablar, estaba pensando, digo, claro, digo, es que en tu caso como director de arte, si lo he entendido, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Digo, como director de arte, en realidad trabajas como si el director fuera tu cliente que te está pidiendo una serie de requisitos y tú tienes un equipo que es tu herramienta, entre muchas comillas, porque son personas, Sí, pero sí, sí. tienes tu herramienta para poder llevar a cabo el briefing, en este caso, del director, ¿no? Quiero decir, por hacer un paralelismo Sí, sí, bueno, con el proyecto de sí, sí, ilustración. sí, bueno, eres el intermediario. O Claro, sea, más que lo vale. de, o sea, podría ser el símil Sí, que sí, sí, dices, sí, ¿no? sí, Pero pero bueno, claro, el director no puede tratar con todos. claro. Entonces, el director trata con el supervisor, Ujú. que es el director de arte Director soy de yo, arte. que habla con su equipo. Entonces, yo intento transmitir, eso es lo que quiere el director, Ujú. y a ver, pues necesitamos esto, esto, esto. Y transmites eso y después, cuando tú crees que hemos conseguido lo que quiere el director, se lo enseñas. Ujú. Entonces el director dice, no, tal, más por aquí o más por acá. Y Claro. vuelves a hablar. Porque es difícil, porque claro, al final no va a estar el director con los 14 artistas de fondos o con... Al final va a ir viendo los fondos y va a ir viendo todo, pero Claro. no es su labor. O sea, él tiene que estar a tantas cosas que puede ver al Mm. supervisor de animación, al supervisor de esto, al supervisor de De compo, sonido, de música, claro. sonido, montaje, producción, está en guión, si tiene que hacer revisiones y no sé qué, Mm. promoción incluso mientras tanto. O sea que está a tantas cosas que eso tiene que tener gente de confianza que sea el filtro Ujú. para el trabajo gordo. Claro, claro, qué bueno. Y o sea, y la película de Buñuel fue la primera y luego hiciste Robot Dreams, o sea, como que fue la primera en la que tú hacías de director de arte o habías hecho de director de arte en la primera, No, ¿no? nunca, nunca. Primera, sí, O sí, sea, había hecho eso. que luego para Robot Dreams realmente estabas ya más curtido, ¿no? Para luego hacer ese Sí, sí, trabajo. entre medias estuve en Cartoon Saloon en Irlanda Ujú. trabajando también como director de arte para una serie de televisión Ah, que se ha puesto, bueno, la serie se hacía en París ujú. para Disney Plus. Ah, qué guay. Entonces nosotros lo que nos encargábamos era la parte de diseño, solo la parte de diseño Ujú. de dibujo De la serie y de tal. diseño de personajes y diseño de las localizaciones. Ni siquiera hacíamos los fondos, porque la Ujú. serie todavía estaban haciendo guiones, stories y todo en París. Ujú. Hacíamos eso, el diseño de las localizaciones. Entonces, trabajábamos sobre unas localizaciones que sabíamos que tenían que ser. Se llama Viking School, es una escuela de vikingos. Ujú. Entonces, pues la escuela, el comedor, los dormitorios, un poco Harry Potter, ¿no? Ujú. Sí, Las montañas, cuevas, pero montañas y cuevas que sirvieran para muchos episodios. Entonces, claro. pues hay algunas que dices, bueno, pues esta es la montaña gigante que tienen detrás, pues es este estilo. Pero después, cuando hacemos campo genérico, esto, ¿qué tipos de árboles? Pues le damos, mira, os damos 4 tipos de árboles para ir rellenando fondos. Os Ujú. damos esto, rocas, las hacemos así. Si tienen musgo, el musgo lo ponemos así. Si tienen nieve, la nieve va así. Eh, Como pues estáis eso, diciendo un poco, estáis diciendo un poco una guía de estilo para luego todo lo que fuera la exactamente, serie. ese era el trabajo. Ujú. Hacer la guía de estilo, haciendo fondos como si fueran fondos finales Ujú. que ni siquiera los teníamos que hacer a la resolución final, porque en realidad eran solo como referencia para o qué tipo de pinceles usamos, qué tipo de tal, o Ujú. para si también, por ejemplo, efectos de efectos especiales, digamos, fuego, viento, Ujú. nieve, cómo lo representamos, o un barrido de cámara, Ujú. cómo se ve, que Claro. metemos rayitas, ¿no? Ese tipo de cosas era lo que hacíamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido era distinto,
respecto a lo que había sido Buñuel, Ujú. era distinto porque estabas trabajando en un estudio ya con Solera, ya tenían varias Ya, quizás películas, mucho más, con un series, equipo mucho más grande, ¿no? tienen todo muy, muy establecido. Después el equipo había parte del equipo que tenía que heredar, que ya venía de otras producciones de ellos. Ahí cuidan bastante al equipo en el sentido de se acaba una producción y buscan en qué otra te pueden meter, ¿no? Si tienen dos series y una película, pues miran, tienen prioridad los artistas que ya han trabajado para meterse ahí. Ujú. Incluso con otro estudio que hay en Kilkenny, allí en Irlanda, en Lighthouse, pues también, si hay una serie allí también, pues igual se pueden meter allí. O sea que de Lighthouse y Cartoon Saloon, pues bueno, hay como flujo de artistas, ¿no? Mezcla, Para que los claro. que están allí, ya que cuesta tanto meterse y trasladarte y tal, y formar también a la gente, pues que la gente esté contenta y se quede, ¿no? Claro. Y entonces hacíamos eso, ahí formar el equipo también fue pues, una maravilla porque también he vuelto a trabajar con gente con Con la las que he que ya estado habías ahí. trabajado, claro. Ujú. Qué guay. Y ahí, pues eso, como es un equipo, o sea, un estudio muy top, pues aplica gente muy top bueno, y dices, joder, qué bien. Tengo a Lo- este, a este, a este, claro. maravilloso. Lo que decías tú, ¿no? De tener a tu cargo a gente que es, que Es es, mejor. que es mejor que tú. Sí, 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 sí. No, no, Ya, es ya. maravilloso. O sea, es un gustazo. Y después, claro, yo cuando entré en Cartoon Saloon ya había hablado con Pablo Berger. A Ujú, Pablo lo conocí cuando presentamos Buñuel en la academia. ujú. Vino a esto, me dijo, oye, a ver, quedamos mañana, que te quiero comentar un posible... Bueno, recibí el correo, el otro día lo busqué y lo tenía. Sí. El primer correo que me mandó de una colaboración. Ujú, Y claro, me encantaba Pablo desde siempre, desde el corto Mama, que lo vi eso de pequeño ujú. cuando vivía en Bilbao. Me encantaba Torremolinos, ya que Blancanieves, o sea, todo lo que ha hecho me ha gustado. Entonces era Ujú. como, wow, ¿qué será? Ahí sí que hubo como muchos nervios. Claro. Entonces, cuando estrenamos Buñuel, fui a verle y me propuso esto. Le dije, mira, ahora mismo, o sea, voy de cabeza, me encanta. Ahora mismo tengo una propuesta de Cartoon Saloon, depende de ver cómo los tiempos nos encajan. Se dilatan y tal, claro. Sí, pero vamos, mi prioridad era trabajar con Pablo. Claro. Pero ahí, por ejemplo, sí que me dio un poco de pánico. O sea, Sí, ahí ¿por qué? dije, porque decía, puedo hacer lo que me está pidiendo y ese fin de semana, a la vuelta a casa, me puse a dibujar. O sea, directamente dije, más para decir, ¿lo puedo hacer? O sea, ¿o cómo lo haría yo? Ujú, Y esto le puede... Entonces hice un montón de dibujos, se los mandé a Pablo para preguntar, a ver, ¿va por aquí? Y le gustaron y dijo, va ujú, por ahí, va por ahí. Sí, sí, yo creo que esto hay que afinarlo, pero ujú. vamos por buen Ese es el camino y tal. camino, claro. Hmm. Entonces también sé que le gustó que le mandase algo, o sea, motu propio, Ujú. sin cobrarlo ni nada, pero Claro. era algo que yo necesitaba hacer para saber, Si o sea, tú, ¿es esto lo si que me tú estás sentías, pidiendo? claro, si tú sentías que podías realmente Yo creía que hacer había ese entendido lo proyecto. que él quería Ujú, y creía que lo podía hacer. Y así que le mandé eso, le gustó y dijimos, bueno, pues adelante, a ver cómo sigue lo de Cartoon Saloon. Entonces, ujú, mientras estaba en Irlanda, a ellos ya les dije, oye, cuando salga esto, me interesa ujú, trabajar de director de arte de esta película. Vale, creemos que nos va a encajar en fechas. ujú. Al final encajó regular porque, bueno, bueno, un proyecto empieza antes, el otro acaba un Claro, poquito más esto está tarde y se acabando, otro solapan. empieza y se solapan, claro. Entonces, en ese no fue mucho problema, ¿no? O Vale. sea, y la idea era, estoy un mes en Irlanda, estoy un mes en Madrid, un mes en Irlanda y un mes en Madrid, y ya se Ujú, acababa. claro. Pero el primer mes en Madrid, lockdown, pandemia, y ya me quedé. ¡Ostras! Madre mía. Uf. Y ya me quedé ahí porque, aunque allí no se habían cerrado todavía, creo, Ujú. si me iba ya me tenía que quedar allí. Claro, no podías volver después. Uf. Entonces, bueno, pues aquí nos quedamos. Ujú, Y entonces
pusimos a otro de los artistas como supervisor más directo allí Ujú. y así trabajábamos a distancia. Y trabajábamos pues media jornada en una y media jornada en otra. Entonces fue ese arranque que era mientras estábamos haciendo un teaser para intentar vender el proyecto de Robot Dreams. Ujú. Pues ese primer mes fue un poco Vietnam por intentar hacer eso, hacerlo a distancia, con el equipo, todo el equipo fuera, a la vez estar trabajando en el final de Viking School. Ujú. Pero bueno, salió guay, bueno, y financió Jolín, enseguida la película claro. y después, bueno, ha sido, vamos, Robot Dreams ha sido como la super experiencia, ¿no? Lo mismo que te digo que Buñuel fue como la peli perfecta para empezar. Para empezar a aprender y tal. Sí, y que además que creo que es una película estupenda y es una tarjeta de visita Maravillosa. Sí, sí, maravillosa. sí. Robot Dreams ha sido más el proyecto de mi vida. O sea, Qué he guay. estado súper involucrado. Pablo ha sido súper generoso para dejar a todo el mundo aportar. Estuve desde la fase inicial haciendo story con Ujú. él. Entonces, esa parte para mí ha sido súper rica. Qué guay. Estar hablando con Pablo, que sabe tantísimo de cine. Y además era como de sueño. O sea, yo en plena pandemia, cuando todavía se podía ir a trabajar, Ujú. ir a la oficina con mi papelito en la empresa, tal cual. ¿no? Con tu salvoconducto ahí. El salvoconducto. Cruzar la Gran Vía, no había nadie. Calle San Bernardo. Claro. Entrar en el estudio. Siguiente secuencia. Y ponernos a leer la secuencia. ¿Cómo la ve él? ¿Qué cosas se le han ocurrido? ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Hablábamos mucho. Ujú. Después yo me ponía a dibujar y él seguía ya preparando la siguiente. Esa rutina para mí era maravillosa. O Una sea, gozada. y de estos momentos creativos que tienes de vez en cuando, sobre todo adolescencia, juventud, ¿no? Cuando De pa, 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 pones pa, toda pa, la pa, pa, pa. energía, todo lo que Efervescente, sí, ves, sí. exactamente, todo lo que ves tiene que ver con el proyecto en el que estás, todo te sirve, todo Ujú. eh, eh, te acuestas y estás pensando en eso. Pues sí, era esa fase, o sea, es que lo disfruté, o sea, era tan feliz Qué diciendo, bonito. "Joder, está el mundo hundiéndose, pero, joder, que me lo Pero estoy yo estoy tan pasando. contento y me lo estoy pasando tan bien. Sí, sí, sí. Bueno, y tuve muchísima suerte, o sea, en el tema del COVID, porque nadie de mi familia ha tenido problemas graves, Ujú. no ha habido ninguna muerte en la familia o amistades cercanas. Ujú. O sea que mi mujer y yo lo pasamos, pero lo pasamos ligero, o sea Ujú. que no, afortunadamente, ¿no? Si no, pues todo habría sido Sí, no, diferente. obviamente hubiera sido diferente, pero yo qué sé, pero si realmente Pero todo ha bueno, pero ido fue bien, como una experiencia estupenda, ¿no? Y fue claro, buen momento qué de mi bueno, vida. Pero después de eso, he estado como muy metido en la película, en cuerpo y alma, cuatro claro. años y medio. Entonces, para mí Son es 4 años, como, es una locura, es que es sí. mucho tiempo y wow. Y después, claro, también la recompensa, el haber podido estar hasta el último momento afinando, cuidando las cosas, ver que el producto le llega a la gente, o sea, y cosas, ¿no? O sea, nunca había soñado. O sea, no es como sueño cumplido ir a Cannes. No, es que ni había sido un sueño, pero fue también una experiencia Muy loca, alucinante. O claro. sea, de repente estás allí y incluso me viví con más intensidad Cannes, que estrenábamos allí, que los Oscars. Sí, También estuve en la ostras. ceremonia de los Oscars, pero aquello era tan marciano. O sea, que algo en mí puso una distancia. Supongo, estoy seguro de que hay un término psicológico Sí, sí, para sí, para esto, eso. pero lo veo con más distancia. O sea, o sea, no lo vivía yo, sino como si yo fuera un espectador De lo viendo que, lo que de lo que veía en está mis ojos, ocurriendo. digamos. Sí, Sí. o sea, me lo pasé bien en la fiesta de después, me lo pasé muy bien. Cuando los amigos íbamos visitando otros estudios Ujú. o yo qué sé, el parque, yo qué sé, la ciudad y tal, esas partes, pues sí, las tengo como con cariño. Ujú.
pero en general toda la ceremonia era como testigo de excepción de algo, pero no protagonista, ¿no? Claro, Ahí hay algo raro, pero en cambio en Cannes fue, eso sí que fue, wow, claro. de decir, joder, qué suerte tengo de vivir esta experiencia. O sea, qué maravilla que me hayan invitado los productores. O sea, que eso también, o sea, Arcadia se ha portado conmigo genial. O sea, porque eh, no suele ir el director De arte. de arte y el director de animación al festival, ¿no? Van los actores y el director, y si no hay actores, pues Claro. dobladores famosos. Sí, 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 sí. Pero, pero en este caso yo creo que también eso, porque Pablo quería estar acompañado pues de la gente que él consideraba que habían sido su equipo, ¿no? Claro, con los que había estado Y en el los más, proyecto desde el principio, claro. los más directos pues éramos Benoît Ferumón, el director de animación, y yo, y ahí estábamos. Y eso, ese momento también, ese fue como, wow, Claro. gracias, gracias por poder vivirlo. Y lo de Hollywood también, ¿eh? O sea, estar en... Yo creo que solo hubo un momento, o sea, cuando de repente salen a anunciarlos, que creo que fuimos los primeros o los segundos, Ujú, y ves que están Robot y Dog, que los has dibujado, o sea, bueno, los ha dibujado Dani Fernández Casas, ujú, pero que es tu criatura y está ahí, al lado de la de Spider-Man, al lado de El Chico y la Garza, y los ves Wow. ahí y está como, y Sí, sí. Nimona, y dices, ostras, estamos ahí. O sea, y hay un momento, una fracción de segundo cuando están Sí. diciendo los nominados, que dices, igual sí. O sea, ha sido sabiendo que no. Pero Claro, hay claro, una claro. fracción de segundo que dices, oye, Y estamos sí, aquí. ya hemos llegado, o sea, estamos al mismo nivel que esta gente porque ya hemos llegado. Exactamente. A Y lo mejor, dices, o sea, solo falta que antes, digan un nombre para despuntar, ¿a que claro. sí? O sea, antes había 200 contra los que competir y les vencimos. Claro. Dale Ahora, cuatro. ahora hay cuatro más. ¿Qué más da? Podría ser. Y hay un Claro, momento que dices, pues igual sí me tengo que poner nervioso porque íbamos relajados. Y dices, claro. el chico y la garza. Qué cabrón. Muy bien, nada, pues sin problema, perfecto. No, no, no. Genial, Ya, 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 genial. ya. Pero, o sea, bueno, que te gane Miyazaki. Ya ves tú, o sea, quiero O decir, es que. sea, es perfecto. Qué locura, madre mía. Es que claro, Sí, sí. o sea, tiene que ser súper loco. O sea, tiene que ser muy, muy, muy Es muy loco loco, sí, sí. todo eso Porque eso, y que no dejamos de ser ilustradores, o sea, dibujantes. claro, No tenemos nada que ver con ese mundo. Pero es que ni el mundo de la animación tiene nada que ver con el mundo del cine en general. O no. sea, tanto en España, en cualquier Ujú. país, es secundario. O sea, el cine de animación Claro, es como está un poco relegado, como es algo muy, para niños, ¿no? A lo sí, mejor. es muy relegado y siempre Mm. asociado a público infantil, da igual el producto que sea, siempre. Pues, O sea, tío, en los Goya también lo ves. yo, Donde o sitúan sea, a uno, donde sitúan a otros. Pero bueno, es esa la percepción general, o sea, de la no. sociedad y eso se refleja también incluso en el mundo profesional, ¿no? Sí, y es una pena, ¿eh? Porque, o sea, quiero decir, yo que he visto Robot Dreams, digo, tío, digo, es que lloré como una magdalena. O sea, es que tiene momentos muy, muy, muy tiernos y muy de yo haría, es que yo haría eso y venga, y o sea, no sé, te da como una, Sí, 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 o sea, intentábamos que tiene, tuviera verdad, ¿no? claro, Y claro, que, y bueno, se que la nota gente se muchísimo. emocionase. Claro, es que se nota Ujú, muchísimo y relegar esto a cosas para niños como, tío, no te estás emocionando suficiente, es que, o sea, sí. tiene ahí un puntito y jolín. Y aparte que yo no sabía, lo sabía, investigando no sabía que estaba basada en un cómic. Digo, ostras, digo, me parece como súper jodido el hacer la adaptación luego de animación, porque claro, o sea, tú puedes decir, vale, sí, voy a hacer los mismos planos, pero claro, tú quieres hacer algo más No. y obviamente no vas a hacer mm, exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, me parecía muy. Y sobre todo respetando tanto el trabajo de Sara desde el ujú. principio, que imagino que también tendréis contacto con ella a la hora Sí, 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 hubo mucho de hacer el contacto proyecto. con Sara. O Ujú, sea, claro, primero Pablo fue a Nueva York a hablar con ella, a ver si estaba interesada. ujú, Como estaba, si estaba interesada. Anteriormente Blue Sky había comprado los derechos, ujú, los de Ice Age, para hacer una adaptación en 3D. Eso a sí, ella le hacía menos eso, o sea, le hacía ilusión, pero ujú, menos, porque el 3D no le mola. Y ya caducó aquello, no se hizo. Y la propuesta de Pablo, más personal, ¿no? ujú, Y 2D,
ella empezó y estudió animación también, entonces ya le atraía más. Ya le gustó más, claro. Sí, entonces, por ejemplo, ese dossier que te decía, como el que estoy haciendo yo ahora alguno, Ujú, el dossier inicial de Robodreams lo hizo Sara, ujú, ¿no? Con Pablo, hizo esas imágenes para que Pablo pudiera vender el proyecto. ujú. Y después ha estado siempre, pues eso, de fondo, acabábamos la animática, pues se la mandamos para ver. Pero, o sea, teníamos total libertad, pero queríamos que le gustase también, ¿no? Porque Claro, sí que Pablo quería respetar el espíritu de la novela, ¿no? claro. No se puede respetar ni la planificación, ni casi ni muchas de las acciones porque son medios distintos. Dura, si lo adaptas tal y como está, en 10 minutos has terminado, Claro, ¿no? claro, exacto. Entonces había que enriquecer los personajes, enriquecer las situaciones. El lenguaje del cine es muy distinto al lenguaje del cómic. El Entonces, ritmo también es diferente. Claro, todo, o tienes sea, que. Mm. no tiene nada que ver. O sea, No, es no, no, cuando lo no. miras y dices, espera, el montaje de robot es una página, que es una página en la que ves que hay acciones sin orden, ¿no? O sea, cosiendo una cosa, poniendo un tornillo, Ujú, poniendo una pila y ya está, montado. claro. Claro, nosotros decimos, ¿cómo hacemos esto más cinematográfico? La idea que tenía Pablo, esto de ir montándolo como un Frankenstein Ujú, y cómo vamos metiendo gags para que sea más interesante, ujú. Tema las vaya palomas, por ejemplo, las tal. palomas Sí, ahí justo. bailando, ¿no? Ese público extra Ujú. ahí que falla, que no, que nos sirva también para enseñar que Dog no es un patán, no es, bueno, o sea, que tiene habilidades, que sabe Ujú. montar Es aquí esto, espabilado, que es sí. complejo, o sea, que es un tipo solitario, pero no es un perdedor del todo, ¿no? Sino, Ujú, bueno, es un tipo, habilidades sociales limitadas, pero que después sabe claro. hacer cosas, ¿no? Ujú, Y sabe patinar y sabe, bueno, que tiene sus ujú, mañas también, ¿no? claro. Pero bueno, pues, y eso también nos ayudaba un poco a presentar al personaje, ¿no? Que Ujú. habíamos tenido una primera presentación como de tipo apático y ahora pues le dábamos un poco. Un poco más de dimensión. Ujú, Y un poquito también de qué va a pasar, ¿no? De crear un suspense, de ir haciendo crecer esos personajes para ver cómo van a conectar. ujú, Pues eso, de una página que simplemente describe acciones a una escena en la que hay una evolución emocional. ujú. Claro. Porque son cosas distintas y también son intenciones distintas, ¿no? Todo el libro de Sara es más frío, es más visto desde fuera, vas viendo que van pasando acciones y Ujú, es genial, o sea, y es emocionante porque también te hace aportar mucho, ¿no? Personal en lo que estás leyendo, ¿no? claro. Entonces, pues vas viendo cómo lo desarrolla, pero muy desde fuera. Nosotros en la película intentábamos meter más, involucrar más al espectador. Claro. Entonces también ahí hay que contarlo de otra manera. Ujú. Y el lenguaje de cine mudo o sin palabras también es más complejo porque Requieres más hay... de música, además, requieres más de otros efectos, más cosas. Sí, Es y que. que para que se entiendan las cosas tienes que explicar muchas cosas antes, ¿no? O sea, tienes Mm, que, si alguien va a coger un objeto para hacer algo, tienes que ver qué es lo que tiene que hacer, después tiene que ver el objeto, tienes que ver que ha hecho la conexión y entonces que lo coja y lo haga, ¿no? claro. Hay como un proceso de narrativa que es distinta en Ujú. una película en la que hay algo que puedes decir, ah, voy a coger el destornillador para atar esto, ¿no? Claro, O eh, no funciona el robot. Ah, se me habían olvidado las pilas. No, pues claro. aquí es prueba, le da el Lo botón, abres, no, lo. sí, ¿qué pasa? Ah, coño. Entonces ves que está abriendo una cosa de pilas, que saca las pilas y dice, ah, vale, y las mete y ahora vuelves a Claro. repetir. Bueno, pues hay un tipo de narración que es distinta y que también hay Ujú, que trabajar y tal. Y esa parte, por ejemplo, a mí fue maravilloso, esa parte con Pablo. Pablo sabe mucho, ya era su segunda película no hablada, ¿no? ujú, Después de Blancanieves. Yo también soy muy aficionado al cine mudo. Entonces, la verdad es que congeniamos muy bien a todos los aspectos, Pablo y yo. ujú. Claro. Entonces, en esta parte era tan bonito pensar soluciones.
Es decir, qué plano es más chulo, qué plano es más interesante, qué plano cuenta mejor. Ujú. Eh, ¿Cómo podemos conseguir que se involucre más el espectador? Como no sé qué. Pues bueno, fue esa parte muy Qué guay. Es que interesante. aparte es eso, ¿no? Que el cine mudo también te da ese punto en el que con una escena un poquito más larga dilatas un poquito el tiempo para manejar el ritmo mucho mejor, ¿no? Pues esta tiene que durar un poquito más para que haya más ritmo y que luego la resolución sea más... Ese tipo de cosas también tiene que ser... Claro, es un trabajo muy de orfebrería, muy casi Mm. de esculpir la escena, de granarla hasta las cosas más Sí, sí, básicas e sí. ir montando. Es que, wow. O sea, tiene Lo que ser bueno un aprendizaje. del proceso de animación, ¿no? Frente, que eso era algo que iba aprendiendo Pablo. Eh, por muy planificado que lo tengas en ficción, cuando llegas al sitio, pues se rueda de otra manera Ujú. y al final lo que te queda son lo que has grabado y eso es lo que tienes que montar. Claro. En, en cine de animación has hecho antes el story. Lo has convertido en una animática que es el story, pero con movimiento. Ahí ya tienes un ritmo, ahí ya está el Ujú. montador diciéndote, esto es demasiado largo, aquí vamos a cortar. La transición esta no funciona. Aquí hay que meter un plano intermedio que te haga de transición, Ujú. plano más corto. Eh, entonces vas preparando eso. La siguiente fase de repente ya tienes los fondos y tienes también el posing de los actores, o sea, de los Ujú. personajes. Entonces ya tienes como que te vas acercando poquito a poco al final, ¿no? Ujú. Entonces, una vez que si te encaja bien las primeras fases, pues después ya es ir afinando y haciéndolo mejor, ¿no? En este Claro. caso, acabamos la animática mientras estábamos haciendo la parte de preproducción de diseño de locaciones principales y personajes principales. Claro. Entonces, lo bueno es de tener una animática cerrada, que estábamos súper contentos, decíamos, ya tenemos, este es el mapa del tesoro que hay que Ujú. seguir. Eso da muchísima confianza porque cuando entra alguien nuevo, sabe lo que va a hacer, sabe cuál es la película que queremos contar y se puede meter bien en la Claro. historia. Claro. Qué Entonces, guay. bueno, pues contentos. O sea, en eso yo creo que funciona muy bien. Qué bien. Y escucha, ¿y qué consejo, por ejemplo, le darías así para, pues yo creo que estamos ya en la recta final de la entrevista? ¿Qué consejo le darías a los que quieren empezar en este oficio que es muy complejo, es muy duro, no está a veces muy bien valorado, pero aún así tiene un mimo y un cariño que la gente que trabaja en ello quiere seguir trabajando en ello durante muchos años? ¿Qué consejo le darías a esos jovencitos confusos? Bueno, confusos estamos todos La y, y- confusión no se y elimina. no se elimina y ahora podemos estar mucho más confusos con el tema de la IA y de qué Mm, manera nos va a atropellar o no mm, a todos o a algunos, ¿no? sí. Consejo, o sea, yo o sea, saber qué es esto lo que te gusta Ujú, y tener esa voluntad para aprender y mejorar y querer hacerlo. ujú. Eh, ¿Suelo dar otros consejos? Mejores que ese, pero Imagino que ver mucha animación y probar muchas cosas, ¿no? Imagino bueno, no también. solo, pero yo diría no solo mucha animación. Porque yo, por ejemplo, o sea, veía mucha animación, pero leía muchos cómics, leo muchos libros, Ujú, veo mucho cine, mucha música. O sea, al final, yo creo que todo, o sea, es enriquecerse, ujú, ¿no? De de todo lo que puedas. ujú. Claro. Eh, Importantísimo relacionarse. O sea, tener una red social a poder ser real, Ujú. no de No internet. solo de Ya, internet, lo de claro. internet está bien, o sea, lo Ujú, tenemos, es promoción, puedes tener contacto con gente que conoces, ujú. o sea, está perfecta, ¿eh? O sea, pero tiene que ser un poco complemento de una red social real de Claro. gente que conozcas. Entonces, ir a encuentros de cómic, ir a encuentros de ilustración, ir a ferias del libro, Ujú, ir a encuentros de animación. Afortunadamente cada vez hay más. Si estás en ciudades, pues en Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla, muchas veces hay beer workings, o sea, bares se reúnen y la gente se ujú. pone a hablar
y comentar, y vas conociendo gente. Y no hace falta empezar a dar tarjetas tal cual. O sea, Claro, pero enseguida. vas y vas conociendo, vas aprendiendo, la Ujú, gente te va viendo, en algún momento surgirá la conversación y tú qué haces, y entonces les enseñas, ah, pues mira, hago este ujú. fanzine. Mira, pues trabajé en este corto. En la escuela hicimos esto, mira, te lo voy a enseñar. ¿Te Claro, importa que te dé tal? Entonces, en un ambiente distendido, pues vas conociendo gente bueno, vas creando primeros lazos. O sea, yo empecé a trabajar y todo empezó pues porque conocía gente del Salón del Cómic, porque había claro. conocido a Albert Montéis, a Bernardo, a Manel, a Antonio Trasorras, a David Muñoz. O Ujú, sea, este conocer gente y conocerla pues de cerca, cara a cara, en vivo, yo creo que es esencial. ujú, Y después, ujú. bueno, la formación constante, evidentemente, el tener curiosidad, el tener inquietud de no pararte, no tener miedo, por ejemplo, a si tengo estilo o no tengo estilo. Buena esa. Ujú. Yo, o sea, sobre todo cuando empiezas, o sea, nos ha obsesionado en algún momento a todos, pero también tienes que darte cuenta que el estilo sale si trabajas. O sea, si no trabajas para, o sea, que te paguen, me refiero si dibujas. Solo Ujú. te sale así el estilo. Claro, Porque cuando dibujas te vas a encontrar con problemas que no sabes cómo resolver y la manera en que tú resuelvas esos problemas va a ser tu estilo. O sea, claro. una de las cosas principales, por un lado están las influencias que tienes, pero por Ujú. otro, lo que define tu estilo es la manera en la que tú resuelves problemas. ¿Que no te salen los pies? Pues Mignola no los dibuja. Es verdad. Dice, pues yo Es no dibujo verdad. pies, Es paso, voy a verdad. dibujar las cosas que me gustan. Claro. Y al final ha hecho los tebeos y ha montado toda su carrera por las cosas que no quiere hacer. Y entonces, Ujú. le gusta dibujar monstruos, voy a dibujar monstruos. Le gusta dibujar, no le gustan los pies, pues apenas dibuja pies. Pone, mira, nieblita por aquí abajo. No sé qué. No, es como Es ejemplo un verdad. poco tonto, pero, No, pero, no, no, pero, pero tiene todo el pero sentido del mundo, básicamente sí. sí que el estilo se define, por un lado, por influencias, con lo cual, ten las más que puedas, o sea, enriquécete de todas las oportunidades que hay de conocer nuevas cosas, Ujú. ten mucha curiosidad, pero por otro lado, por resolver problemas. Y los problemas se resuelven enfrentándote a ellos en el tablero. O sea, no hay otra Claro, no hay otra. opción. Y es. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo, lo que hay que es simplemente dibujar, 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 intentar y que eso te lleve Ujú. a buscar esas soluciones personales propias que son las que te van a definir. Ujú. Pero yo creo que sobre todo, o sea, no tener miedo, o sea, decirles, ya tenéis estilo. Ahora mismo es, dibujas mal. Ujú. Después el estilo será el tuyo, ¿vale? Más específico. Pero ahora Sí. mismo, pues bueno, es dibujas mal a tu estilo. Después dibujarás distinto y ya lo llevarás Sí. a algo en lo que ya haya una coherencia. Que el estilo tampoco quiere decir nivel, o sea, calidad de dibujo. No, O no, no, que sea, que va. al final el estilo, o sea, te encuentras con gente que tiene un estilazo y un talento espectacular y no tienen un virtuosismo, Claro. digamos, ¿no? Ujú. Suelo poner el ejemplo Jean Julien, el dibujante este francés. Ujú. Es puro talento. O sea, y las soluciones que él encuentra son las que le ayudan a contar las cosas de la manera que él Ujú. quiere, ¿no? Entonces, Sí. ese estilo tan suelto suyo y tan básico es perfecto Ujú. para... Dices, pero no dibuja tan bien como... pues igual sí, igual dibuja mejor, ¿no? Claro. Que Bernie Wrightson. Dices, No, pero hay veces pues que ves ese tipo de errores que dices, Ostras, no sé si es un error o es en estilo, pero es que me gusta lo que estoy viendo". Entonces, sí, sí, a lo mejor sí. hay errores o formas de dibujar que parece que están mal, que al final se convierten en una seña de identidad que también está muy Sí, guay. y sobre todo que se adecúan a lo que se quiere contar. Mientras eso Sí, funciona, o claro. sea, ya vale. O sea, por ejemplo, el tipo de ilustración conceptual de Jean Julien, si fuera con el estilo de Frazetta, pues no saldría. O No. sea, no funcionaría. Mm. Entonces, ¿qué es lo que quiere contar y cómo lo está contando? Le encajan y es único Sí. haciéndolo. Y es, Entonces, pues y es maravilloso, además. Es que es maravilloso. esa es un Bueno, poco la reflexión. qué guay. Pues escucha, yo creo que lo podemos dejar aquí, José Perfecto. Luis. Muchísimas gracias de verdad, o sea, por tus consejos, tu generosidad, o sea, Nada, nada. por tu tiempo y, jolín, o sea, me gusta que
Aparte es que cada vez más veo en el oficio del animador y del dibujante una generosidad cada vez más grande porque, jolín, o sea, venís y me contáis un montón de cosas que digo, que me inspira además a mí como ilustrador, me inspiran un montón para Qué seguir bien. y continuar, o sea que, y espero que también a la gente que nos está escuchando les pase lo mismo, así que de verdad muchísimas gracias por contarme Pues tus nada, secretitos de monje Shaolin. nada, pues gracias por la invitación. Encantado. Bueno, y a vosotros, niños y niñas, muchas gracias por escucharnos. Cosas asquerosas y necesarias de Marketing Life, favoritos y comentar. Voy a dejar abajo todos los enlaces de José Luis para que lo bichéis, igual que he hecho yo. También os dejo abajo nuestras redes sociales y un enlace de Coffee, porque los cafés a vuestra salud, pues siempre saben mucho mejor. Y nos vemos en las próximas entrevistas increíbles y suculiciosas de Pintamongues. ¡Adiós! Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.